Quedan menos de 150 días para las elecciones presidenciales en Rusia. Son unas elecciones muy importantes, no tanto por el resultado, sino por el momento en el que se van a celebrar, en plena guerra con Ucrania. Pero poco se sabe. Por no saberse, no se sabe si Putin se presentará a ellas. Pero se han ido filtrando algunos detalles de cómo el Kremlin ya está maniobrando en la sombra. ¿Se presentará Putin finalmente a estas elecciones? ¿Cuándo lo hará público? ¿Quiénes serán sus oponentes? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de un acontecimiento que sería decisivo en cualquier país, pero que en Rusia no va a cambiar absolutamente nada. Me refiero a las elecciones presidenciales de 2024. Pero antes de meternos en faena, sí os pido que dejéis un like, un comentario de esos muy top, y sobre todo que os suscribáis, que así estaréis al tanto de todo lo que ocurre en Rusia, y a mí me viene de maravilla. Lo he dicho en la introducción, lo único que está claro en estos momentos es que el próximo 17 de marzo de 2024 los rusos están llamados a las urnas. El resto, poco se sabe. La gran pregunta, ¿se presentará Putin a la reelección? Pues salvo apocalipsis o que caiga un meteorito justo ahí en el medio del Kremlin, la respuesta es sí. Putin, a sus 71 años, volverá a postularse para la presidencia de Rusia. De hecho, hace pocos días, el propio secretario de prensa del Kremlin, Peskov, dijo que no había otra posibilidad. Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации. De ganar las elecciones, este sería su quinto mandato presidencial. Y si consigue terminarlo, ya tendría 77 años, lo que para los estándares de vida rusos ya es una edad muy avanzada. Pero no adelantemos acontecimientos. Primero tiene que anunciar su candidatura y todavía no lo ha hecho. No obstante, ya hay quien fija lugar y hora para este magno evento. El 4 de noviembre, en la inauguración de la exposición Rusia en el VDNJ en Moscú. Este foro, que se celebrará entre noviembre de 2023 y abril de 2024, qué casualidad justo en todo el proceso electoral, se plantea como una exposición de facto de todos los logros de Vladimir Putin. De hecho, en su página web lo definen como: la exposición y foro internacional Rusia son los logros más importantes del país reunidos en un solo sitio. Esta gran exposición, donde se darán cita todas las regiones de Rusia y que ha sido diseñado y planificado desde el propio Kremlin, se muestra como la ocasión perfecta para entronar de nuevo a Putin. Como decían en la Alemania de los años 40, ¿no? Ese de un pueblo, un imperio, pues aquí cambiadlo por zar y niquelado. Dad por supuesto de que si se presenta Putin a las elecciones va a ganar, va a arrasar. De eso no hay la menor duda. El propio secretario de prensa del Kremlin, Peskov, dijo esto hace unas semanas y leo textualmente: nuestras elecciones presidenciales no son exactamente una democracia, sino una costosa burocracia. Putin será reelegido el año que viene con más del 90% de los votos. Quizá no un 90%, porque visto lo visto, resultaría un poco o bastante cantoso, pero por lo que se filtra, un resultado alrededor del 80% sería lo deseable. Casi 4 puntos más porcentuales de los que obtuvo Putin en las pasadas elecciones presidenciales, que, como estáis viendo en la foto, fue del 76,69% de los votos emitidos. Dando por segura e incontestable la victoria de Putin, ¿quién tiene los arrestos necesarios para presentarse para perder? Pues los clásicos, porque en la política rusa, cuantos menos movimientos haya, mejor. Pero esta campaña electoral sí tiene un factor nuevo: la edad de Putin. A pesar de que se le sigue mostrando como un hombre lleno de vitalidad, no podemos olvidar de que ya tiene 71 años. No se puede decir que está viejo, pero ya no es un jovenzuelo imberbe.
y eso preocupa en el Kremlin. En una encuesta realizada el pasado septiembre, el 68% de los encuestados afirmó que no apoyaría a un candidato presidencial de más de 70 años. La vejez figuraba como el factor más impopular de un posible candidato presidencial. A ver, Putin tiene 71 años y se va a presentar y la gente lo va a votar, o sea que esto, es relativo. Pero lo que es verdad es que la edad de Putin es la que es y hay que hacer algo. Y ese algo es evitar que se presenten candidatos jóvenes. Todo parece indicar que concurrirán a las elecciones el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y Nueva Gente. Hay otro partido en la Duma rusa, que es Rusia Justa, pero su líder, Sergei Mironov, ya dijo en su día que no iban a presentar candidato y que apoyarían directamente a Vladimir Putin. Para el resto de partidos, el Kremlin ya les ha hecho saber cuáles son sus preferencias sobre quiénes deben hacer el paripé de enfrentarse a Putin. Aunque estas candidaturas, repito, no son oficiales, ya sabemos que cuando el río suena, agua lleva, y lleva mucha agua el nombre, como no, de Gennady Zyuganov. El sempiterno líder de los comunistas rusos es una carta fija en la baraja del Kremlin. Zyuganov no tiene grandes escándalos a sus espaldas, es una cara familiar para Putin, tiene un alto estatus como presidente del partido, su nombre y su cara es familiar, es conocido para los votantes rusos, pero el Partido Comunista de Rusia tiene un límite, y es que ya no atrae a nuevos votantes, con lo cual le hace el juego a Putin. Es una oposición, pero no le molesta. Es un rival, pero no le hace sombra. Siguiente. Según el Kremlin, el candidato del LDPR debería ser el líder del partido, Leonid Slutsky, que es este hombre que veis en el vídeo con una voz cavernosa diciendo que, como Putin lo ha ordenado, hay que ponerse a tener hijos y doblar la población de Rusia. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет вдвое. То есть нас должно быть к 73 году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Поэтому, если мы ставим подобные амбициозные задачи, надо добиться, чтобы даже при сокращении социальных статей госбюджета не были уменьшены программы и расходы, связанные с решением вопросов в демографической сфере. Slutsky es un político que da una imagen de serio, elegante, que le gusta eso de las relaciones públicas y que, según fuentes presidenciales consultadas por Medusa, dicen que le encanta eso de brillar en público. El problema es que entre los votantes no tiene ningún tirón, y es que la sombra de Zhirinovsky es muy alargada. O sea, que otro problema menos para Putin. El partido Gente Nueva es el que más quebraderos de cabeza le está dando al Kremlin. Según se dice, se oye, se comenta, el líder del partido, el empresario Alexei Nechayev, no está por la labor de presentarse contra Putin y perder. Para el Kremlin sería el candidato ideal. Según esas mismas fuentes de Medusa, Nechayev es un tipo serio, elegante, afable, correcto, pero poco conocido y con muy poco carisma, lo que para Putin es perfecto para sus objetivos. El problema es que Nechayev no quiere ser las migajas y quemarse. Por eso proponen a otra persona. Proponen al vicepresidente de la Duma estatal, Vladislav Davankov. Davankov se presentó el pasado septiembre a las elecciones a la alcaldía de Moscú, sacando un triste 5,38% de los votos y quedando en cuarta posición. De buenas a primeras no parecería una mala elección, es un tipo que no va a hacer ningún tipo de sombra a Putin, pero tiene un punto negativo muy grande: la edad. Davankov tiene solo 39 años y la premisa número 1 en estas elecciones para el Kremlin es que no se note que Putin es un señor mayor. Si ya despectivamente en muchas partes se le conoce como el abuelo, enfrentarse a una persona joven podría agrandar todavía ese problema. Estoy seguro de que al final el Kremlin acabará pactando con Nechayev para que se presente él y no Davankov. Al tiempo. ¿Y habrá otros candidatos fuera de estos partidos? Bueno, ya sabéis que
el Kremlin siempre quiere aparentar que Rusia es una democracia, aunque realmente no lo sea, y por eso siempre se suelen sacar de la chistera algún liberal para que sea un poco la nota discordante. En 2018 fue Ksenia Sobchak, que obtuvo un marginal 1,68% de los votos. Este año todas las miradas confluyen en Alexei Venediktov, el antiguo responsable redactor jefe de Echo de Moscú. Hace unos años os habría dicho que me parece una buena elección, era un tipo respetado, no sé si llamarlo crítico, pero por lo menos sí discordante o que no se plegaba a los designios del Kremlin, pero en los últimos años Venediktov se ha convertido en otra marioneta más del sistema, en otra marioneta más del Kremlin, apoyando incluso ferviente y abiertamente servicios como el voto electrónico, que ya sabemos que en Rusia deja mucho que desear y es motivo de muchas suspicacias. Para más INRI, Venediktov está en la lista de agentes extranjeros, lo que en este caso vendría muy bien a la administración de Putin para decir, así como a todos, ¿no? ¿Veis? Somos una democracia tan abierta que incluso dejamos que se presenten agentes extranjeros, personas que van contra los intereses de Rusia. En ese caso, bueno, si lo venden por ahí, hasta vendría bien a sus ideas. El problema, en caso de sacarse de la manga, de la chistera, este liberal, es que, teóricamente, sea Venediktov o no, tendrá que mantener posturas diferentes a las oficiales del Kremlin. Entonces, si hace eso, o si se presenta un tipo crítico, ¿hablará de la guerra? ¿Se atreverá a criticar la guerra en Ucrania? ¿Hablará de los muertos? ¿Hablará de cuántos rusos han muerto en lo que va de guerra? Porque si no lo hace, ¿qué diferencia hay con otros candidatos? Entonces, hay que buscar ese liberal que sea la nota discordante, pero que sepas que no te va a meter en un berenjenal con el tema de la guerra. O sea que tienen que hilar muy fino ahí. Sea Venediktov o no, yo doy por hecho de que sí veremos algún candidato títere que simule la existencia de una democracia en Rusia. Realmente los opositores reales o bien están exiliados, o están en la cárcel, o directamente están muertos. El objetivo está claro: lograr que nadie haga sombra a Putin y que éste consiga alrededor del 80% de los votos. Ahora más que nunca, la imagen de unidad del pueblo ruso junto a su líder es de vital importancia. O sea que todos atentos a partir del próximo 4 de noviembre, porque puede ser el momento en el que las piezas de este tablero político en Rusia comiencen a moverse y a situarse. Ya habrá tiempo de hablar largo y tendido de esta campaña electoral, de los candidatos, de los problemas, de los espectáculos que se monten, pero, repito, de eso ya hablaremos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido interesante y nos vemos en las próximas crónicas de la estepa rusa. Das vidania.